La hora desesperada de la Alianza Galáctica. El vasto vacío del espacio estaba marcado por destellos de luz y explosiones, mientras los últimos remanentes de la flota de la Alianza Galáctica libraban una batalla desesperada contra el implacable enjambre del vacío. El almirante Zaru, veterano de innumerables conflictos, sintió que se le encogía el corazón al ver cómo otro crucero aliado se desintegraba bajo la embestida de las naves biomecánicas enemigas. Informe de estado. Ladró sus 4 ojos, escaneando la pantalla holográfica frente a él. Su segundo al mando, un esbelto arcturión llamado Vex, respondió con voz temblorosa: «Señor, hemos perdido la línea de defensa del siglo. El enjambre del vacío se ha abierto paso y avanza hacia los mundos centrales. A este ritmo, seremos invadidos en un mes estándar galáctico». Los tentáculos de Zar Lux se curvaron con frustración. La Alianza Galáctica, una confederación de más de 1000 especies de Zend, se había mantenido durante milenios como un faro de paz y progreso en la galaxia, pero ahora, ante la amenaza implícita del enjambre del vacío, se desmoronaba como arena contra la corriente. El enjambre del vacío había aparecido desde las profundidades del espacio intergaláctico hace 2 años. Al principio, se les confundió con un fenómeno natural, una nube de materia oscura que flotaba entre las estrellas. Pero pronto la verdad se hizo terriblemente evidente. El enjambre estaba vivo, inteligente y hambriento. Consumía todo a su paso, desde asteroides hasta planetas enteros. Utilizaba las materias primas para generar más de su especie. Las armas y escudos más avanzados de la Alianza resultaron ser casi inútiles contra los enjambres. La tecnología adaptativa de cada enfrentamiento parecía fortalecerlos, como si aprendieran de cada derrota y victoria. Mientras Zaru contemplaba su grave situación, un mensaje urgente apareció en su consola. Era del Consejo Supremo de la Alianza, que solicitaba una sesión de emergencia con gran pesar. Transfirió el mando a Vex y se dirigió a la cámara de entrelazamiento cuántico. La cámara cobró vida con un zumbido y, de repente, Zar Lux se encontró rodeado por las proyecciones holográficas de los oficiales de más alto rango de la Alianza. Muchos asientos estaban vacíos, sus ocupantes se perdieron en la guerra. El alto consejero Exera, un ser Ghost del colectivo Nubula, habló primero: «Estimados colegas, nos enfrentamos a la extinción, nuestras flotas están en ruinas, nuestros mundos se derrumban, uno a uno. Y el enjambre del vacío se fortalece con cada momento que pasa, debemos considerar opciones no convencionales». Un murmullo recorrió la reunión. Zar Lux sintió un rayo de esperanza. Si hubieran encontrado alguna nueva arma o estrategia. Ahara continuó: «Nuestros exploradores del espacio profundo han descubierto una especie en los límites de nuestro territorio. Se llaman a sí mismos humanos, son primitivos para nuestros estándares, acaban de lograr un vuelo espacial rudimentario, pero poseen cualidades que podrían sernos útiles». «¿Qué cualidades podría ofrecer una especie primitiva contra el enjambre del vacío?», exigió Croak, el belicoso representante de las colmenas de silicio. Una pantalla holográfica se materializó en el centro de la cámara, mostrando imágenes de la recién descubierta Tierra Zar. Lux observó fascinado las escenas de la historia humana se desarrolló ante ellos. Observar era, dijo, que estos humanos poseen una combinación única de rasgos que nunca antes habíamos visto. Son adaptables, innovadores y poseen un espíritu indomable. Más importante aún, tienen una larga historia de guerra. El Consejo observó en silencio absoluto mientras imágenes de conflictos humanos pasaban rápidamente, desde antiguas batallas con armas rudimentarias hasta guerras más recientes con devastadora potencia de fuego. Pero el aspecto más intrigante de una era continua es su capacidad para innovar rápidamente en tiempos de crisis. Se han enfrentado repetidamente a eventos de nivel de extinción en su historia y siempre han encontrado la manera de sobrevivir y prosperar. Zar sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. ¿Sugiere que reclutemos a estos humanos para luchar contra el enjambre del vacío? La forma gaseosa de Iker se arremolinó en una afirmación precisa. «Almirante, proponemos una misión encubierta de primer contacto. Explicaremos nuestra grave situación y les ofreceremos tecnología avanzada a cambio de su ayuda». La cámara estalló en un acalorado debate. Muchos argumentaron que involucrar a una especie primitiva en una galaxia. La guerra era poco ética. Otros señalaron los peligros potenciales de dar tecnología avanzada a una raza impredecible. Mientras las discusiones se intensificaban, Zaru estudió las imágenes de la Tierra. Vio la determinación en los ojos de los soldados humanos, el ingenio de sus científicos y la tenacidad de su especie. En ese momento, tomó su decisión. «Estimado Consejo». La voz de Zar Lux resonó en la guarida. «Me ofrecí como voluntario para liderar la primera misión de contacto a la Tierra». La cámara quedó en silencio.
La forma de Aera latió con aprobación. Muy bien. Almirante, tiene la autorización del Consejo. Vaya a la Tierra. Contacte con sus líderes y tráiganos la esperanza que tanto necesitamos. Al terminar la sesión y desvanecerse los hologramas, Zarlux sintió el peso de la galaxia sobre sus hombros. Estaba a punto de cambiar el curso de la historia, tanto para la Alianza como para la humanidad. Mientras se preparaba para el viaje a la Tierra, no pudo evitar preguntarse, ¿serán estos humanos? Los salvadores que esperaban, o desatarían algo aún más impredecible sobre la galaxia. Con una mezcla de esperanza y temor, el almirante Zaru dijo, pon rumbo al pequeño planeta azul que podría contener la clave para la supervivencia de la galaxia. La batalla parecía perdida, pero quizás, solo quizás, los humanos lo cambiarían todo. El primer contacto y el factor humano. La elegante nave plateada del almirante Zaru descendió a través de la atmósfera terrestre. Su avanzada tecnología de camuflaje la hacía invisible a los sistemas de detección humana mientras se acercaban a la zona de aterrizaje designada, un área aislada cerca de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Zaru sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. Una onda expansiva a través de sus tentáculos. Aproximación final. El almirante, su piloto, anunció, hemos recibido autorización del Comité de Bienvenida de la Tierra, reunido apresuradamente. Zarlux asintió. Sus 4 ojos parpadearon en secuencia. La semana pasada había sido un torbellino de comunicaciones de cobertura y preparativos apresurados. Se había tomado la decisión de contactar al organismo rector de la Tierra en lugar de hacerlo individualmente. Naciones. Con la esperanza de presentar un frente unido y acelerar el proceso, al aterrizar la nave, Zarx respiró hondo en la atmósfera cuidadosamente calibrada de su traje. Este era el momento que decidiría el destino no solo de la humanidad, sino de toda la galaxia. Las puertas de la nave se abrieron con un siseo y Zaru salió a la Tierra. Ante él, un grupo de humanos se encontraba con rostros que mezclaban asombro, miedo y determinación. A la cabeza, una mujer alta de piel oscura, cabello corto y ojos penetrantes, se alzaba. «Bienvenido a la Tierra. Almirante Zaru», dijo con voz firme a pesar de la trascendental ocasión. «Soy la doctora Amara Okoro, secretaria general de las Naciones Unidas. En nombre de la humanidad, en griego, en paz». Zarx levantó un tentáculo a modo de saludo, activando su traductor universal. Saludos a la DRA. Okoro. Vengo en nombre de la Alianza Galáctica, trayendo noticias de gran importancia y una solicitud que moldeará el futuro de nuestros pueblos en las próximas horas. Las presentaciones, explicaciones y un pánico apenas contenido, mientras Zaru exponía la grave situación que enfrenta la galaxia en un búnker subterráneo seguro. Se reunió con líderes mundiales, altos mandos militares y expertos científicos, mostrándoles representaciones gráficas de los enjambres del vacío. Avance implacable. Así que, aclaremos esto, dijo el general Li Wei del Ejército Popular de Liberación de China. Frunció el ceño. ¿Está diciendo que este enjambre del vacío ha diezmado las civilizaciones más avanzadas de la galaxia y ahora quiere nuestra ayuda? ¿Qué podemos ofrecer que su alianza no pueda? El traductor de Zarlux se esforzó por transmitir la mezcla de desesperación y esperanza en su voz. Su adaptabilidad, su innovación, su espíritu indomable. Hemos observado su historia, sus conflictos, sus triunfos contra adversidades abrumadoras. Poseen una cualidad que las civilizaciones establecidas carecen. La DRA. Okoro se inclinó hacia adelante, con una mirada intensa. ¿Y qué cualidad es esa, almirante? La mayor fortaleza de la humanidad no reside en su tecnología ni en su número, sino en su capacidad para afrontar lo imposible y encontrar la salida. Son supervivientes, innovadores donde vemos lo inevitable. Derrota, ves un desafío que superar. Un murmullo recorrió a los humanos reunidos. Zarx pudo ver la chispa de interés. El orgullo se encendió en sus ojos. ¿Qué propones exactamente?, preguntó la presidenta Elina Rodríguez de los Estados Unidos. Zaru activó una pantalla holográfica que mostraba esquemas de armamento y naves espaciales avanzadas. Te ofrecemos tecnología más allá de tus corrientes salvajes. Energía que viaja más rápido que la luz. Escudos. Armas capaces de destruir planetas. A cambio, pedimos a tus mejores y más brillantes hombres que se unan a nuestra lucha. Tus soldados, tus científicos, tus estrategas. Juntos, creemos que podemos cambiar el rumbo contra el enjambre del vacío. La sala estalló en una cacofonía de voces. Científicos emocionados señalaban la tecnología holográfica.
Líderes militares discutían sobre implicaciones estratégicas. Políticos debatían la ética y los riesgos de tal acuerdo. A pesar de todo, la doctora Okoro permaneció en silencio. Sus ojos, sin dejar a Tharks, finalmente, levantaron una mano y la sala quedó en silencio. Almirante, dijo con una voz que cargaba con el peso de 6.000 millones de almas, tu oferta es sin precedentes. La tecnología que ofreces podría resolver muchos de los problemas de nuestro mundo o destruirlo si se usa mal. Nos pides que enviemos a nuestra gente a luchar en una guerra años luz de casa contra un enemigo que nunca hemos visto. Esta no es una decisión que podamos tomar a la ligera ni rápidamente. Tharu sintió un fuerte dolor en el corazón. No tenían tiempo para largas deliberaciones. Cada momento perdido significaba otro mundo consumido por el enjambre del vacío. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una joven que Tharu ni siquiera había notado antes dio un paso al frente. Con el debido respeto, señora secretaria general. En desacuerdo. El doctor Okoro levantó una ceja. Continúe. Sir Chen. Dr. Lai Chen. Departamento de Biología Shinobi. Los jóvenes científicos respiraron hondo. Hemos soñado con este momento durante siglos. Prueba de que no estamos solos en el universo. Y ahora se nos ofrece la oportunidad no solo de las estrellas, pero salvarlas. Sí, es peligroso. Sí, es desconocido, pero eso es lo que la humanidad hace mejor. Exploramos, innovamos, luchamos contra adversidades imposibles. Si le damos la espalda a la galaxia, ahora le damos la espalda a todo lo que nos hace humanos. Un momento de silencio atónito siguió a sus palabras. Luego, lentamente, las cabezas comenzaron a asentir. Las voces se alzaron en señal de acuerdo. Tharlux sintió una oleada de esperanza al ver a los humanos. Sus expresiones cambiaron de duda a determinación. El general Liyue se puso de pie. Su rostro se fijó en una resolución sombría. He enviado soldados a la batalla contra adversidades abrumadoras antes. Nunca pensé que los enviaría a otra galaxia. Pero el principio sigue siendo el mismo, luchamos o morimos. Yo digo que luchemos uno por uno. Los líderes en la sala expresaron su acuerdo. Rápidamente se elaboraron planes para un anuncio global para la selección de los mejores y más brillantes de la Tierra para unirse al esfuerzo bélico galáctico a medida que se acercaba la reunión de Jed y el Dr. Okoro. Tharu, espero que sepas lo que estás diciendo. Desatando. Sobre la galaxia. El almirante. La humanidad tiene la costumbre de superar las expectativas para bien o para mal. El traductor de Tharlux no pudo captar la compleja emoción en su respuesta de que el Dr. Okoro es exactamente lo que esperamos. En cuestión de días, la noticia se había extendido por todo el mundo. La humanidad, una vez sola en la oscuridad cósmica, se vio ahora empujada al escenario galáctico a medida que los voluntarios inundaban las fábricas reequipadas para trabajar con tecnología alienígena. Una palpable sensación de propósito se extendió por todo el planeta por primera vez desde que apareció el enjambre del vacío. El almirante Tharu sintió un rayo de genuina esperanza. La batalla parecía perdida, pero ahora, con la humanidad uniéndose a la lucha, la marea estaba a punto de cambiar. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La Operación Tierra bloqueó el enorme hangar de la nave insignia de la Alianza Galáctica, Starfire, bullía de actividad mientras los preparativos finales para la Operación Terremoto estaban en marcha. El almirante Tharu se encontraba en una plataforma elevada. Sus 4 ojos observaban la escena de abajo. Las elegantes naves de la Alianza estaban intercalado con naves humanas recientemente modernizadas. Una representación visual de la colaboración sin precedentes que se estaba llevando a cabo. A su lado se encontraba la mayor Sarah Connor, la oficial de enlace humana asignada a su mando. Su pres era un recordatorio constante de cuanto había cambiado en los pocos meses transcurridos desde el primer contacto. Su gente se ha adaptado a nuestra tecnología con una velocidad notable. El mayor Tharlux comentó que sus tentáculos ondulaban con admiración. Sarah asintió con un dejo de orgullo en su voz. Hemos tenido mucha motivación, almirante. Nada une a la humanidad. Como un enemigo común, el plan para la operación Earthshock era, como mínimo, audaz. Mientras la flota principal de la Alianza se enfrentaba al enjambre del vacío en el brazo oriano, atrayendo su atención, una fuerza de tarea conjunta humano-alienígena atacaría un centro vital de procesamiento del enjambre del vacío en el brazo Persus. El objetivo era interrumpir su cadena de recursos y ganar tiempo precioso para la Alianza para implementar algunas de las estrategias innovadoras propuestas por los científicos terrestres. Mientras la última llamada de abordaje resonaba en el hangar,
Sarah se giró hacia Zaru. La llamada de abordaje resonó por el hangar. Sarah se giró hacia Zaru. «Es hora, almirante. Nuestra gente está lista». Zaru asintió, sus tentáculos se curvaron con una mezcla de anticipación y ansiedad. «Esperemos que su imprevisibilidad humana sea tan valiosa como hemos apostado». La fuerza de tarea conjunta partió, una mezcla de cruceros de la Alianza y naves humanas modernizadas. Sus agujeros brillaban con una combinación de tecnología alienígena avanzada y una distintiva estética terrestre. Al entrar, viajando más rápido que la luz, Zarx no pudo evitar maravillarse de la rapidez con la que los humanos dominaban tecnologías que a otras especies les había llevado siglos perfeccionar. Horas después, descendieron del FTL en el borde de la nebulosa Persuadir. Ante ellos, su objetivo se cernía sobre un enorme centro de procesamiento de enjambres vacíos, una mezcla grotesca de materia orgánica y máquinas que pulsaban con energía oscura mientras consumían asteroides y pequeños planetas para alimentar la implacable expansión del enjambre. Todas las estaciones de batalla de naves. Zarx comandó que comenzaran la operación Earthshock. Las naves de la Alianza se trasladaron a sus formaciones predeterminadas, se preparaban para atacar las defensas del enjambre del vacío con tácticas probadas, pero las naves humanas hicieron algo inesperado. El escuadrón Zulu ejecutó la maniobra del caballo de Troya. La voz de Sarah se escuchó por el comunicador. Zaru observó con asombro cómo varias naves humanas activaban dispositivos de camuflaje experimentales. Desapareciendo de los escáneres visuales y de energía, momentos después, las alarmas sonaron mientras múltiples explosiones sacudían las instalaciones del enjambre del vacío desde dentro. El huevo cósmico Zar-Lux exclamó: «¿Qué hizo tu gente?». La voz de Sarah estaba tensa por la concentración. «¿Recuerdas esos drones mineros en los que hemos estado trabajando? Resulta que son excelentes grupos de abordaje cuando están llenos de comandos en lugar de equipo de excavación». La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Mientras las naves de la Alianza participaban en el combate espacial tradicional, las naves humanas entraban y salían de la batalla empleando tácticas de guerrilla que parecían confundir al enjambre del vacío. Respuestas adaptativas. Los cazas terrestres desataron enjambres de drones miniaturizados. Abrumando las defensas del vacío con una cantidad enorme de hackers humanos, sus mentes conectadas directamente a las computadoras de sus naves. Lanzaron ataques cibernéticos que introdujeron el caos en los enjambres. Normalmente, los movimientos eran coordinados, pero el enjambre del vacío no fue derrotado fácilmente a medida que la batalla continuaba. Comenzó a adaptar sus naves biomecánicas, transformándose para contrarrestar las estrategias humanas para cada victoria. La fuerza de tarea conjunta logró que el enjambre pareciera fortalecerse, aprendiendo y evolucionando a un ritmo aterrador. «Almirante». La voz de Sarah crepitó sobre la C. «Estamos perdiendo terreno. El enjambre se está adaptando. Más rápido de lo que anticipábamos». Zaru sintió un terror helado asentarse en su corazón. ¿Habían llegado tan lejos solo para fracasar? Entonces escuchó algo que cambiaría para siempre el curso de la guerra. Esto es: Capitana Elina Rodríguez del US. Promete. Estamos iniciando el protocolo Omega. Todas las naves aliadas, despejen el radio de la explosión. Los ojos de Zar-Lux se abrieron de par en par. Mayor Connor, ¿qué es el protocolo Omega? Hubo un momento de vacilación antes de que Sarah respondiera con voz solemne: «Es nuestro último recurso, almirante. Un arma que rezábamos no tener que usar antes de que Zar-Lux pudiera exigir más explicaciones». Vio cómo el Prometheus se desprendía de la formación, acelerando rumbo directo al corazón del procesador del enjambre del vacío. Sus motores se encendieron con una intensidad que superó todo lo que Zaru había visto jamás. El casco de la nave comenzaba a brillar por la increíble tensión. Por todo lo sagrado, Zar-Barlu respiró: «Vana». Sus palabras se interrumpieron cuando el Prometheus impactó contra el procesador del enjambre del vacío. Por un momento, pareció que nada ocurría, luego la realidad misma pareció desgarrarse. Un destello cegador de luz envolvió el campo de batalla, seguido de una onda expansiva que sacudió a todas las naves del grupo operativo. Cuando la visión de Zar-Lux se aclaró, jadeó de asombro y horror. Donde había estado el procesador del enjambre del vacío, ahora había un vórtice de energía arremolinado. Un agujero negro en miniatura que consumía rápidamente todo a su alrededor. Las naves juramentadas del vacío eran destrozadas y absorbidas por la anomalía. Incapaces de adaptarse a esta amenaza sin precedentes, ¿qué has hecho?, Zar-Lux preguntó. Su voz apenas era un susurro. La respuesta de Sarak estaba llena de una mezcla de orgullo y tristeza.
Creamos una singularidad localizada que el Prometeo llevaba. Un motor metálico experimental que podía generar un agujero negro controlado. La capitana Rodríguez y su tripulación se sacrificaron para asestar el golpe mortal mientras las naves restantes del grupo de trabajo se retiraban del evento Horizonte en expansión. Zaru se esforzaba por procesar lo que había presenciado. Los humanos habían hecho lo imposible. Habían encontrado una manera de dañar al enjambre del vacío para interrumpir su interminable ciclo de adaptación y crecimiento, pero el costo fue la disposición de la tripulación del Prometeo a sacrificarse sin dudarlo. Fue un nivel de dedicación que asombró y aterrorizó al almirante mientras los supervivientes de la operación Earthshock se reagrupaban. La noticia de su victoria se extendió rápidamente por él. Alianza por primera vez desde el comienzo de la guerra, había esperanza de que el enjambre del vacío pudiera ser dañado, detenido, pero Zaru sabía que esto era solo el comienzo. Los humanos habían demostrado su valía sin lugar a dudas, pero también habían demostrado una capacidad de destrucción que la galaxia nunca había visto antes. Mientras se preparaba para informar al Consejo de la Alianza, Zaru no pudo evitar preguntarse si, en su desesperado intento por salvar la galaxia, habían desatado algo aún más impredecible y potencialmente peligroso que el propio enjambre del vacío. Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura, la galaxia nunca volvería a ser la misma. La contraofensiva, el éxito de la operación Earthshock, envió una onda expansiva a través de la Alianza Galáctica. Por primera vez en años, había una palpable sensación de esperanza. El enjambre del vacío, una vez considerado invincible, había recibido un golpe significativo, pero con esta esperanza llegó una nueva serie de desafíos y dilemas éticos que amenazaban con destrozar la alianza. El almirante Zaru se presentó ante el Consejo de la Alianza, con sus tentáculos retorciéndose nerviosamente mientras lanzaba su informe. La cámara se llenó de un tenso silencio mientras las implicaciones de la acción humana se hundían en la creación y el uso del arma de la singularidad, una clara violación de los acuerdos galácticos. El consejero Vextor declaró que su forma cristalina brillaba con agitación. No podemos tolerar tal poder destructivo, ni siquiera frente a la extinción. Murmullos de acuerdo resonaron por la cámara, pero fueron rápidamente contrarrestados por voces de disenso. Sin embargo, la alta consejera X respondió, su forma gaseosa se arremolinaba con intensidad. No podemos negar los resultados. Por primera vez, tenemos un arma capaz de dañar realmente al enjambre del vacío. El debate continuó con varias facciones a favor y en contra del uso continuo de tácticas y tecnología humanas. Zar-Lux se enfureció. Sus 4 ojos, moviéndose de un consejero a otro, evaluaban el estado de ánimo de la sala. Finalmente, la doctora Amara Okoro, ahora representante de la humanidad en el consejo, se puso de pie para hablar. Su voz, tranquila y mesurada, atravesó el caos. Estimados consejeros, entiendo sus preocupaciones. El poder que hemos desatado es ciertamente aterrador, pero les pregunto, ¿cuál es la alternativa? Estamos al borde de la aniquilación. El enjambre del vacío no ha mostrado piedad ni moderación en su consumo de nuestros mundos. ¿Debemos atenernos a un estándar que garantice nuestra destrucción? Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de implicación. Lentamente, a regañadientes, el Consejo llegó a un consenso: los métodos humanos, si bien aterradores, eran necesarios. La contraofensiva procedería en los meses posteriores. El rostro de la guerra cambió drásticamente. La innovación humana se extendió rápidamente por las fuerzas de la Alianza. Las naves fueron modernizadas con nuevas armas y defensas diseñadas por científicos terrestres. Los militares de toda la galaxia comenzaron a enseñar tácticas humanas, enfatizando la adaptabilidad y el pensamiento no convencional. Pero quizás el cambio más significativo se produjo en forma de un avance logrado por un equipo conjunto de investigación humano-alienígena. El Dr. Li Chen, el joven biólogo Kobe que había hablado durante la primera reunión de contacto, había estado trabajando incansablemente para comprender la naturaleza del enjambre del vacío. Almirante Zaru, dijo. Su forma holográfica parpadeó levemente al proyectarse en su centro de mando. Hemos hecho un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Zar-Lux se inclinó hacia adelante. Sus tentáculos se curvaron con interés. Continúe. Dottore Chen. Hemos estado analizando los datos de la operación Earthshock, en particular la reacción del enjambre a la singularidad. Hemos descubierto que el enjambre del vacío no es solo una fuerza consumidora sin mente, sino una mente colmena, una vasta red de nodos interconectados y, lo que es más importante, creemos haber localizado su conciencia central. Los ojos de Zar-Lux se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo que podríamos atacar el corazón del enjambre?
Lily asintió con una expresión de emoción y aprensión. Exactamente, pero no será fácil. El núcleo está ubicado en el corazón del territorio del enjambre del vacío, protegido por sus concentraciones más densas de naves y centros de procesamiento. Las implicaciones eran asombrosas. Una oportunidad para terminar la guerra era atacar directamente el cerebro del enjambre, pero los riesgos eran igualmente enormes. Zarluk sabía que tal operación requeriría recursos y sacrificios a una escala sin precedentes. A medida que se elaboraban los planes para la ofensiva definitiva, la alianza se volcó en el esfuerzo. Los astilleros trabajaban las 24 horas del día, produciendo naves equipadas con la última tecnología Inspire humana. Los centros de entrenamiento se preparaban para filtrar equipos de ataque alienígenas humanos conjuntos para la misión más peligrosa de la historia galáctica. Pero a medida que los preparativos llegaban a sus etapas finales, surgió una nueva complicación. Comenzaron a filtrarse informes desde los límites del espacio de la Alianza sobre una actividad inusual en el enjambre del vacío. El enemigo parecía estar cambiando sus tácticas, empleando estrategias que les eran familiares. Están usando nuestras propias tácticas contra nosotros. La mayor Sarah Connor informó sombríamente durante una reunión informativa de alto nivel. Es como si hubieran asimilado no solo nuestra tecnología, sino también nuestra forma de pensar. La revelación provocó escalofríos en el liderazgo de la Alianza. El enjambre del vacío siempre había sido adaptable, pero este nivel de mimetismo no tenía precedentes. Planteó una pregunta aterradora en su desesperado intento por derrotar al enjambre. La humanidad, sin darse cuenta, le proporcionó las herramientas para asegurar su victoria definitiva mientras se realizaban los preparativos finales para el asalto al núcleo del enjambre del vacío. La tensión se elevó en toda la alianza. Todo dependería de esta desesperada táctica. La victoria podría significar la salvación para la galaxia. Un fracaso casi con seguridad significaría el fin de toda vida sensible tal como la conocían. El almirante Zaru se encontraba en el puente de la nave insignia, observando la armada reunida. Era la flota más grande jamás reunida en la historia de la galaxia, un testimonio de la unidad forjada frente a la extinción. Naves de todas las especies de la Alianza volaban junto a naves humanas. Sus diversos diseños de representación visual de la coalición que habían formado al recibir la orden de comenzar la operación. Zaru sintió una compleja mezcla de emociones: miedo, esperanza, determinación y un profundo sentido de responsabilidad por las innumerables vidas que se arriesgarían en la batalla que se avecinaba. Todas las naves se preparan para el salto a la velocidad de la luz. Ordenó con voz firme a pesar de la gravedad del momento. Que las fuerzas cósmicas nos acompañen. Mientras la flota se desvanecía en el vórtice giratorio de viajes más rápidos que la luz, Zaru sabía que se dirigían hacia una confrontación que determinaría el destino no solo de la humanidad o la Alianza, sino de toda la vida en la galaxia. La batalla final estaba a punto de comenzar y nada volvería a ser igual. El triunfo del espíritu humano. La flota combinada de la Alianza Galáctica descendió a la velocidad de la luz en el límite del territorio central del enjambre del vacío. La visión que los recibió fue más que una pesadilla, una masa anular de construcciones biomecánicas que rodeaban un orbe pulsante del tamaño de un planeta que solo podía ser la cálida conciencia central. El almirante Zaru sintió que su corazón se aceleraba mientras observaba la fuerzas enemigas, junto al huevo cósmico. Respiró. Debe haber millones. A su lado, el rostro de la mayor Sarah Connor mostraba una determinación sombría. Entonces, menos mal que trajimos a millones de los nuestros. Respondió con voz firme a pesar de las adversidades. La batalla que siguió superó todo lo que la galaxia había presenciado. El vacío espacial se iluminó con disparos, explosiones y el inquietante resplandor de las armas de energía del enjambre del vacío. Las naves de la Alianza se lanzaron y serpentearon a través del caos, empleando todas las tácticas y tecnologías desarrolladas durante la guerra. Cazas humanos, enjambres sin blanquear, de microdrones impulsados, abrumando las defensas del vacío con su gran número. Cruceros de la Alianza modernizados dispararon torpedos de singularidad, creando agujeros negros localizados que destrozaron las formaciones del enjambre, pero por cada nave del enjambre destruida, dos más parecían ocupar su lugar. Horas después de iniciada la batalla, el avance de la Alianza se había ralentizado. Aún estaban demasiado lejos del núcleo, y el desgaste estaba pasando factura. Zar. Lux observó con creciente desesperación cómo nave tras nave desaparecían en su pantalla táctica. La voz del almirante Sarah interrumpió sus sombríos pensamientos. Recibimos una transmisión de la nave científica del Dr. Chen, pero la forma holográfica del Dr. Li Chen apareció en su vista. Su expresión era una mezcla de emoción y miedo. Almirante mayor,
Hemos hecho un descubrimiento crítico. El núcleo del enjambre no es solo un cerebro central, es una computadora cuántica de una complejidad inimaginable. Existe en un estado de superposición cuántica, por eso se ha adaptado tan rápido a nuestras tácticas. Los tentáculos de Zar-Lu se curvaron confundidos. ¿Qué significa esto para nuestra misión? Doctor, significa que Li continuó sus palabras, pronunciadas rápidamente. Las armas convencionales no funcionarán. No podemos destruirlo con fuerza bruta, pero podríamos interrumpirlo si pudiéramos forzar el colapso del estado cuántico. Destruiría la capacidad del enjambre para coordinarse. Sara se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la intensidad. ¿Cómo lo hacemos? Lily respiró hondo. Necesitamos introducir un observador en el sistema. Una mente consciente conectada directamente al núcleo obligaría al estado cuántico a resolverse, esencialmente reiniciando el enjambre. Un pesado silencio invadió el centro de mando al comprender las implicaciones. Tal misión equivaldría a un suicidio. Lo haré. Sara dijo con voz tranquila pero resuelta. Los ojos de Zar-Lux se abrieron de par en par, conmocionado. Mayor Connor, no puede. Con el debido respeto, la almirante Sara lo interrumpió. Tengo que ser yo. He recibido el entrenamiento de interfaz neuronal. Soy la persona más cualificada para que esto funcione antes de que Zaru pudiera protestar. Las alarmas resonaron por toda la nave. El enjambre del vacío había lanzado un contraataque masivo que amenazaba con desbordar sus defensas. El tiempo se había agotado. Las decisiones debían tomarse con gran pesar. Zarx dio la orden. Se preparó una pequeña nave fuertemente blindada, equipada con el dispositivo experimental de interfaz cuántica. Mientras Sara se preparaba para abordar, se giró hacia Zar-Lux por última vez. Ha sido un honor. Almirante, dijo, haciendo un saludo seco. Claro que esto cuenta. Zar-Lux alzó un tentáculo a cambio, luchando por encontrar las palabras. Tu sacrificio no será olvidado, Mayor. Que tu espíritu encuentre paz entre las estrellas. Mientras la nave de Sara se dirigía hacia el núcleo del enjambre, Zarx volvió su atención a la batalla. Todas las naves, este es el Almirante Z. Mientras la nave de Sara se dirigía hacia el núcleo del enjambre, Zarx volvió su atención a la batalla. Todas las naves, este es el Almirante Zaru. Concentren todo el fuego en crear un camino para la nave del Mayor Connor. El destino de la galaxia depende de su misión. La flota de la Alianza respondió con una oleada de ataques coordinados, forjando un tenue corredor a través de las defensas del enjambre. La nave de Sara, pequeña y ágil, se lanzó a través del caos, zigzagueando entre explosiones y fuego enemigo en el puente de la nave insignia. Zaru y la tripulación observaron un intenso silencio mientras la nave de Sara se acercaba al masivo y pulsante núcleo del enjambre del vacío justo cuando parecía que lo convertiría en un zarcillo de oscuridad. Energía arremetió envolviendo su nave. ¡No! Zar-Lux gritó. Sus tentáculos se curvaron con angustia. Pero entonces algo inesperado sucedió. En lugar de destruir la nave de Sara, el zarcillo pareció atraerla como si el núcleo mismo sintiera curiosidad por este pequeño intruso. Momentos después, la voz de Sara crepitó sobre la C tensa pero decidida. Estoy iniciando la interfaz cuántica. El efecto fue inmediato y espectacular. El núcleo del enjambre del vacío comenzó a latir erráticamente. Olas de energía ondulaban hacia afuera por todo el campo de batalla. Las naves del enjambre perdieron repentinamente la cohesión. Sus movimientos se volvieron erráticos y descoordinados. Está funcionando. La voz emocionada del Dr. Chen llegó por el comunicador. El estado cuántico está colapsando. El enjambre está perdiendo su capacidad de adaptación y coordinación. Zar-Lux sintió una oleada de esperanza. Todas las naves presionaron el ataque. Dumpling dejó que la marea de la batalla cambiara drásticamente. Sin su mente colmena para guiarlas, las unidades individuales del enjambre del vacío no eran rival para. Los esfuerzos coordinados de la Alianza, barco tras barco, cayeron ante la potencia de fuego combinada de 100 segundos. Especies luchando como una sola, pero la victoria no fue gratuita, pues las pulsaciones del núcleo se volvieron más violentas. Zaru sabía que Sara Connor estaba librando una batalla propia. Su conciencia se enfrascó en una lucha contra el vasto intelecto alienígena del enjambre. El Mayor Connor gritó Zaru, «¡Lo lograste! El enjambre está cayendo. Puedes desvincularte ahora». La respuesta de Sara llegó lentamente. Su voz, distante y tensa, «No puedo desvincularme del proceso. Es irreversible, pero ahora puedo verlo todo.
Almirante, el enjambre no es malvado, solo está perdido, asustado, buscando un hogar. Zarlux sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sara, ¿qué dices? Ahora lo entiendo. La voz de Sara se desvanecía. Puedo guiarlos. Mostrarles una nueva forma de coexistir. Antes de que Zaru pudiera responder, un destello cegador de luz surgió del núcleo. Al desvanecerse, el campo de batalla había transformado el vacío. Las naves del enjambre quedaron suspendidas inmóviles en el espacio. Sus oscuras superficies ahora brillan con una luz suave, casi hermosa. ¿Qué pasó? Zar. Lux preguntó, sus 4 ojos parpadeando confundidos. La voz del Dr. Chen llegó por el comunicador lleno de asombro. Es increíble que la firma energética del enjambre haya cambiado por completo. Ya no consume energía, la produce. Y. Miran la pantalla de la vista. La alianza observó con asombro cómo el enjambre transformado comenzaba a moverse, pero en lugar de atacar, se reconstruía. Naves y estaciones destruidas estaban siendo reparadas. Mundos muertos estaban siendo restaurados a la vida. Lo hizo. Zar, la suerte susurró. De alguna manera, Sarakaner transformó la naturaleza misma del enjambre. En los días siguientes, la magnitud del milagro se hizo evidente. Sarah Connor no solo había derrotado al enjambre del vacío, sino que lo había redimido. Su conciencia humana se fusionó con el vasto intelecto del enjambre y había creado algo completamente nuevo. Una fuerza para la creación y la renovación en lugar del consumo y la destrucción. Mientras la galaxia comenzaba el largo proceso de reconstrucción, Zark se encontró de pie ante el Consejo de la Alianza. Una vez más, pero esta vez la cámara estaba llena de alegría y esperanza en lugar de miedo y desesperación. Nos encontramos en el amanecer de una nueva era, declaró Zaru, gracias al sacrificio y al ingenio de la humanidad. No solo hemos sobrevivido a la extinción, sino que hemos encontrado un nuevo camino hacia adelante, un camino de cooperación y entendimiento entre todas las formas de vida. Mientras la cámara del Consejo estallaba en vítores, Zaru contempló las estrellas. En algún lugar, allá afuera, la conciencia de Sarah Connor seguía viva, guiando al enjambre transformado. En su misión de renovación, la galaxia nunca volvería a ser la misma, pero gracias a la determinación y el espíritu humanos, sería algo mucho más grande de lo que nadie podría haber imaginado. La batalla parecía perdida, pero los humanos no solo habían cambiado el rumbo, sino que habían transformado la naturaleza misma del conflicto. Al hacerlo, habían demostrado ser no solo guerreros o innovadores, sino verdaderas fuerzas cósmicas por derecho propio. Mientras Zaru observaba los rostros festivos de 100 especies, supo que la era del aislamiento había terminado. La humanidad había llegado al escenario galáctico y el universo nunca volvería a ser el mismo.